estar aquí en tu lugar santo, Señor, en el que vamos ahora a escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos que seas tú, que tu Espíritu Santo sea en medio de nosotros y en nosotros, trayendo esa palabra viva, Señor, que fue mandada en un tiempo y que en este tiempo también hace el efecto necesario, Señor. Te suplicamos, Padre, de que seas tú, Señor, y no las ideas humanas las que gobiernen nuestros corazones y nuestros pensamientos, de manera que podamos hacer por obra, Señor, tu voluntad, que nos des ese crecimiento que solo tú puedes darnos por medio de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, y en esta oportunidad, por medio de la predicación, Señor. Muchas gracias. Te pido también, Padre, que quites todo estorbo del maligno que pueda interferir, Señor, entre la bendición que tú tienes programada para nosotros, y que te pedimos también, Señor, que no dejes que ningún estorbo, ni terrenal ni espiritual, Señor, interfiera en esa bendición, Padre. En el nombre de Jesús te lo damos gracias y esperamos en ti, Señor. Amén y amén. Salúdense unos a otros, hermanos, y pueden sentarse. Es un privilegio una vez más estar aquí con ustedes. Es un gusto verles nuevamente aquí. Y los jóvenes pasen a sus salones y los niños también. Se me olvidaba, hermanos. Y los jóvenes de espíritu nos quedamos acá. Amén. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio. Estamos casi terminando ya las enseñanzas del Sermón del Monte. En esta oportunidad vamos a estudiar en Mateo capítulo 7, verso 15. Acompáñenme para allá. Mateo 7:15. ¿Estamos listos? Vamos allá entonces. Dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La semana pasada, hermanos, estuvimos viendo acerca de la puerta estrecha. Aprendimos de que hay dos puertas. Parece que el camino de Dios, para algunos, parece que todos los caminos llevan a Dios, ¿no? Las personas hoy en día dicen, bueno, nomás con que crea en Dios, no importa. Pero vemos que el Señor Jesús hace la advertencia de que hay dos caminos. Uno es ancho y uno es angosto. Hay una puerta grande y que muchos van para allá. Y esa puerta lleva directo al infierno. Es como si hubiera un tobogán en ella. Nomás cruzas por ella y nomás te dejas ir en todas las pasiones de tu carne y vas derechito al infierno. Pero hay un camino y hay una puerta que es angosta, y el Señor advierte, y esto es lo preocupante, dice que muy pocos la hallan. Ahora, entrando al versículo 15, hace la advertencia donde dice: guardaos, cuídense, tengan cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Yo creo que sobre este tema ya hemos hablado, o ya sabemos algunos de nosotros mucho al respecto. De hecho, podríamos pasar semanas hablando acerca de este tema, pero vamos a tratar de ver algunas cosas que son bastante relevantes, porque el Señor nos dice: tengan cuidado de ellos. O sea que estas personas, hermanos, lo que hacen es un peligro, porque lo que hacen ellos es, estos lobos rapaces, lo que hacen es decir: esta es la puerta que lleva a la salvación, pero es una puerta que dirige hacia el camino ancho. No es la verdadera puerta. Y esto lo hacen por medio del engaño. Entonces, por cierto,
una de las maneras que ellos utilizan para llevar a la gente y arrastrarlas por ese camino son cosas que ya todos queremos oír. Por eso ahora en las redes sociales tenemos que tener mucho cuidado porque podemos escuchar todo tipo de mensajes, todo tipo de colores y sabores, pensamientos. Alguien que hable cosas que a mí me gusta que las hable. Alguien que hable a la manera como yo pienso. Alguien que no me confronte con mi pecado o con mi manera de vivir pecaminosa. Personas de que hablen bonito, personas que hablen las cosas que yo creo que necesito escuchar. Y no precisamente lo que dice Dios en su palabra. Por eso el Señor dice, guardaos de los falsos profetas, porque ellos están vestidos de ovejas. Parecen buenas personas, se ven hermosos, se ven elegantes, hablan muy bonito. Algunos hasta se maquillan para verse mejor o se hacen algunas operaciones estéticas para que su apariencia sea muy agradable. Visten bien y no tiene nada de malo vestir bien, pero tratan de verse hermosos delante de todos los hombres, hablar de una manera que no ofenda a nadie para que su mensaje pueda llegar y así atraer muchas personas, ojo con esto, hacia ellos y no hacia Dios. Para que ellos sean el centro del universo, para que las personas confíen totalmente en Él y no en Cristo Jesús y su obra. Para que la gente, hermanos, confíen en que es por medio de esa persona que podemos llegar a Dios. Ahí comienza el problema, que estas personas se roban la gloria de Dios y por medio de engaños, por medio de esa vestimenta de oveja, entonces atraen a las personas. Pero otra de las cosas es el mensaje que ellos traen, que tiene versículos bíblicos, palabras bíblicas, lenguaje bíblico y parece piadoso. Pero en el fondo del contenido del mensaje no tiene nada que ver con Dios. O tiene alguna relación con Dios, pero está manchado con las intenciones personales de esta persona que está vestida de una oveja, pero que por dentro es un lobo rapaz. Las intenciones del corazón, hermanos, esto lo he mencionado mucho, lo voy a mencionar mucho, no solo los líderes, no solo los predicadores tienen que vigilarlas, sino cada uno de nosotros. Cuando queremos prestar un servicio a Dios, tenemos que ver por qué quiero hacer esto. Porque estos hombres, hermanos, vestidos de oveja, se visten de oveja para poder penetrar en el rebaño, para poder que la gente tenga confianza, porque por cierto, los lobos rapaces no vienen con una camisa que los distinga, ¿no? Soy un lobo rapaz. Si ustedes vieran entrar a un león, pues todos saldríamos corriendo, yo sería el primero. Pero si viene un león vestido de oveja, pues dirían qué bonito, sí, precisamente. O de otro tipo de animal, aunque estaría muy grande, ¿no? Este es el peligro porque no tan fácil se pueden identificar, pero se pueden identificar por medio de sus frutos. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de sus frutos. Uno de los grandes problemas, hermanos, con los lobos rapaces es el mensaje que traen. El primero de ellos es que trasladan el mensaje o transmiten el mensaje de que usted confíe en ellos. Hacen creer a la gente que una fe, fíjate bien, ojo con esto, que la fe sincera de uno, de usted o mía, es suficiente. ¿Sí se entiende ese punto, hermanos? La fe sincera es suficiente, pero no se fijan en qué están poniendo su fe. Ahora se entiende mejor, ¿verdad? No se fijan exactamente en qué están poniendo su fe. Ese es el peligro más grande, porque conocemos gente, hermanos, que tienen fe en su dinero, tienen fe hasta en los santos, tienen fe hasta en la Santa Muerte y cosas como esas. Pero eso es bastante evidente. Pero ¿en qué están poniendo su esperanza, su fe? Es la fe, recordemos que es la fe. Por medio de la fe es que podemos tener la salvación, por medio de la gracia de Dios en su obra,
poniendo nuestra esperanza en la obra a favor nuestra. Pero si nuestra esperanza está puesta, nuestra fe y confianza está puesta en un mensaje equivocado, hermanos, vamos derechito al infierno. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Somos salvos por medio de la fe, somos salvos por gracia. Pero si nuestra confianza está puesta en nuestras obras que nosotros ponemos o en la sinceridad de nuestra fe que tal vez esté equivocada y está puesta en algo que hacemos, no hemos recibido la salvación de Dios, aunque es gratis. Por eso el Señor dice, guardaos de los falsos profetas, porque ellos vienen vestidos de profetas verdaderos. ¿Tienen Biblia? ¿Usan corbatas? Y no tiene nada malo usar corbata. ¿Visten elegantemente? Y no tiene nada malo de eso. Hablan de Dios, recitan la palabra de Dios, pero muchos, hermanos, su mensaje está lleno de el grande amor de Dios que es verdadero, pero que no solamente Dios es amor, también es justo, si sabemos eso, ¿verdad? También es un Dios que aborrece el pecado, es 3 veces santo, pero hay personas que deciden, no, yo no soy quien para hablar del pecado, la gente ya viene muy golpeada de allá del mundo, así que yo les voy a hablar de Dios. Dios es bueno y sí es bueno, Dios es amor y sí es amor, Dios tiene grandes cosas para ti, sí, pero si no te arrepientes, vas al infierno. Ese mensaje no lo dicen. No predican acerca de la santidad, no predican acerca de nuestra responsabilidad que tenemos delante de Dios. Solamente hablan de cosas que a nosotros nos interesan terrenalmente hablando. Si nosotros, hermanos, tuviéramos o nos dejáramos llevar por las decisiones de un niño de 10 años, estaríamos perdidamente mal, ¿no? ¿Verdad? Estaríamos comiendo muy mal, todos los días iríamos a McDonald's a comer, ¿no? Todos los días jugaríamos en cosas que tal vez no traen beneficio. Los niños no irían a la escuela. Si nosotros obedeciéramos el pensamiento de un niño en todos sus caprichos, estaríamos muy mal. Así es, hermanos, el predicador que le da a la gente lo que quiere oír. Está dándole nada más comida chatarra. Está obedeciendo pensamientos de hombres. Y todo lo hacen para que la gente no se vaya, no se ofenda y obviamente suelten las ovejitas su lana. Esto es un peligro muy grande, por eso el Señor dice, guardaos. Y cuando se refiere, hermanos, a falsos profetas, no se refiere al oficio que luego entendemos como profeta. Hay personas muy reconocidas, ¿no? Que ya son apóstoles, doctores, del no sé qué, y tienen sus títulos, otros son profetas, dicen ellos, ¿no? Otros son evangelistas. Pero no se refiere a esa función de profeta, sino que se refiere, hermanos, a aquellos hombres que hablan en nombre de Dios. Mira, vamos a Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5, verso 30. Dice, ¿listos, hermanos? Vamos a ver desde el 29. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Esta es palabra de Dios. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Si te das cuenta, Jeremías, un profeta de Dios, no tuvo temor de decir estas palabras al pueblo de Dios. Pero los profetas mentirosos, y son personas que hablan mentiras, que hablan cosas que a la gente le gusta hablar, o sea, en pocas palabras, adulan a las personas. Saben cómo endulzarles el oído. Saben cómo decirles a las personas cuando se sienten mal, se sienten incómodas, porque una de las cosas que también ellos utilizan es que tratan de consolar a aquellas almas y no tiene nada de malo,
pero les consuelan por medio de su error. Le dice, hermano, es que yo siento una gran preocupación porque yo he estado haciendo esto y esto y esto malo. No te preocupes, hermano, es el diablo o es un demonio. Tú sigue orando, sigue ofrendando, porque ese es el énfasis, que suelten dinero. Tú sigue al Señor, sé fiel al Señor, pero esa fidelidad de la que ellos hablan es dinero. No una fidelidad de decir yo soy un siervo de Dios y tengo que obedecer. No, estas personas, el Señor dice, los voy a castigar. Es terrible lo que están haciendo, están profetizando mentiras y los sacerdotes están siguiendo lo que ellos dicen. También este es el ejemplo en Jeremías también, el mismo Jeremías capítulo 23, vamos para allá. Capítulo 23, verso 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Esta es una característica más de personas que hablan porque piensan ellos que esto es lo que la gente necesita saber. Les dan por su lado. Mira, hermano, desde acá arriba es muy fácil con un micrófono manipular las emociones de las personas. Es muy fácil, hermanos, decir ahorita, el Señor te dice, ¿tú qué te sientes de tal o cual forma? Hermanos, entre un grupo de personas como los que hay ahorita, es fácil atinarle. Y es muy fácil entender que en este momento alguien se sienta desanimado, ¿no? Es muy fácil entender que alguien tenga problemas en su matrimonio en este momento. Son cosas muy comunes. Estas personas hablan de asuntos terrenales que son verdaderos y necesitamos de verdad hablar de ellos, pero tratan de manipular estas situaciones que nosotros a veces estamos atravesando para captar nuestra atención. Y tal vez el mensaje no sea del todo malo, pero lo que sigue después o lo que está detrás de todas esas intenciones son las malas y perversas. Dice el Señor, volvamos ahí, verso 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Vemos que el Señor aborrece completamente este comportamiento. A veces nosotros podíamos cometer errores de hablarle a personas pensando que esta es la manera de hablarles, pero no estamos tratando de decir lo que verdaderamente Dios dice. Eso es lo que hacen estas personas. No puedo confrontar el pecado porque Dios es amor, y sí lo es. Pero por ese mismo amor, hermanos, es que también es un Dios que nos azota y nos castiga, nos disciplina, porque Él quiere que participemos de su santidad. En amor el Señor es que nos hace entrar en disciplina. Dios dice que azota al que recibe por hijo, Hebreos 12:6. ¿Sí es así, hermanos? No dice Dios le da caricias al que lo irrita. Acabamos de ver que dice que estos predicadores o profetas están diciéndole a la gente, no va a pasar nada, a los que irritan a Dios. Ese es el problema del falso profeta, hablan mentiras. Zacarías 11:16, porque he aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y
y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se sacará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Ay de aquel pastor, porque el trabajo del pastor, hermanos, es cuidar a las ovejas, alimentarlas y protegerlas de los peligros. De una forma, hermanos, estos hombres tratan de cuidarla a las ovejas, pero dándoles alimento basura, cosas que ellos quieren escuchar. Estos falsos hombres no se refieren únicamente a esta persona que dice tener el oficio de profeta, sino a aquel que dice que está hablando en nombre de Dios. Regularmente sería cualquier predicador, cualquier persona que diga el Señor dice esto o la palabra de Dios dice lo otro. Cualquier persona que enseñe las palabras que Dios ha dicho, pero que le dé un sentido equivocado o que lleve una intención detrás de esto, es un falso profeta, y lo dice la Escritura. Vienen vestidos de ovejas, están disfrazados. Pablo dice, no es maravilla porque aún Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿verdad? Así que no es maravilla que sus ministros también se disfracen como ministros de Cristo. No es maravilla, no es sorpresa para nosotros. Hermanos, los lobos rapaces, o más bien los lobos, sabemos que son peligrosos, ¿verdad? Volvamos a Mateo, capítulo 7, verso 15. El Señor dice, hace uso de una metáfora y un juego de palabras en las que dice, guárdense de los falsos profetas, porque vienen vestidos de ovejas. Podemos rápidamente pensar de que un lobo se pone un traje de oveja, ¿verdad? Pero realmente este lobo no se viste de oveja para engañar a las ovejas, sino se viste del pastor de las ovejas. Este lobo, como era costumbre en los tiempos antiguos, que los pastores usaran la piel de las ovejas para protegerse del frío, ¿verdad? A las que pues ellos después luego se comían. Pero el asunto es que el lobo rapaz se disfraza, o el pastor o predicador falso lo que hace es disfrazarse de un verdadero predicador, un verdadero ministro de Dios, para poder entrar en el rebaño y poder hacerle pensar al rebaño de que él está cuidando de ellas. Porque imagínense un lobo vestido de oveja, obviamente si tiene lógica, se mete en medio del rebaño, pero cuando ataque va a lograr atacar nada más a una, ¿verdad? Las demás al ver que están destruyendo a otra, se van a apartar. Pero si es el pastor, todas van a venir a él. ¿Sí es así? Van a venir a él porque piensan que la persona que debe alimentarlas, que la persona que debe cuidarlas de los peligros, que debe de estarla rescatando de todos los lugares donde pueda estar corriendo peligro, esa misma persona que es la que termina después asesinándola, comiéndosela, destruyéndola. Pero no solo tiene acceso a una, tiene acceso a todo el rebaño. Por eso es que estos hombres se visten como ministros de Cristo. Y el Señor nos vuelve a decir, tengan cuidado con este tipo de hombres. Hay un ejemplo, hermanos, allá hace ya bastante tiempo, un hombre de acá de Estados Unidos se llamaba Jim Jones. Este hombre tenía muy buena reputación, logró convencer a muchas personas, él predicaba el evangelio desde los 10 años según él. Él creció en un lugar cristiano y al final logró hacer una secta, porque era una secta. Este hombre se dedicó mucho a las obras sociales, dedicó su vida, mucho tiempo de su vida, hermanos, a buscar a las personas de otras razas para poderlos unir, porque decía que según Dios, y si es verdad, que no debemos tener diferencias, pero logró atraer a multitud de personas por medio de algo que es bueno. Podríamos determinar que este hombre hizo muchas buenas obras. Ayudó a gente en adicciones, se dedicó únicamente a las obras sociales, y hay otro riesgo. Las buenas obras son buenas, claro que sí, como fruto de que nosotros somos hijos de Dios,
pero enfatizar demasiado y únicamente en eso es un error muy grave. También tenemos otras áreas que cubrir. Este hombre al final, hermanos, se mudó a toda esa gente hasta California. Fíjate el control que tenía a toda esta gente. Luego los movió hasta las islas de Guyana. Y allá, hermanos, cuando ya se descubrió que este hombre maltrataba a la gente, que se había apoderado de sus almas verdaderamente, los fueron a investigar. Fue un gobernador de aquí de Estados Unidos, fue y lo mataron al descubrir todo lo que se estaba haciendo allá. Después, como el gobierno de Estados Unidos iba a ir para allá, hermanos, este hombre hizo que toda la gente, más de 900 personas, se suicidaran. El problema de esto, hermanos, y se oye triste porque ahí habían muchos niños. Se oye muy triste, pero lo más triste de estos, hermanos, es que estas personas no solo murieron, sino que se fueron al infierno creyendo que estaban siguiendo a Dios. Ese es el peligro de los falsos profetas. Ahora, esta persona es muy evidente. Tal vez ninguno de nosotros, y Dios quiera que no caigamos en garras de una persona como esa. Pero esto es bastante evidente. Pero ¿qué de aquellos que son muy sutiles para hablar? Aquellos que nosotros creemos que son inofensivos porque hablan de Dios. Tenemos que guardar de que estas personas que hablan de Dios no tengamos ningún contacto con ellos. Pero alguien diría, hermano, pero somos cristianos, deberíamos de orar por ellos. Hermanos, vimos semanas anteriores que no le demos lo santo a los cerdos. El Señor nos manda eso. Además, tienen una Biblia y dicen ser ministros de Dios. Por lo mismo, no tienen excusa. Tienen una Biblia igual que la que ustedes tienen y la que nosotros tenemos. Y dicen hablar de parte de Dios. Así que no tienen excusa alguna. Al contrario, en el libro de Santiago dice que mayor condenación tendrán algunos. Entonces, hermano, no basta con que te metas a uno de esos predicadores tan famosos que tienen miles o hasta millones de seguidores y pongas un comentario en las redes sociales que diga la escritura, que contradice el mensaje de ellos, y te van a brincar miles de personas a insultarte, porque los defienden porque los idolatran. Ellos se han apoderado de la voluntad de ellos porque ellos hablan del mundo y de las cosas del mundo, y por eso el mundo les oye. Gente hoy en día, hermanos, que hasta dice no creer en Dios, dan testimonio de que esas personas que hablan muy hermosamente les han sido de bendición, porque no irritan a ningún pecador. Al orgulloso no le gusta que le digan que es orgulloso, y mucho menos que le digan que tiene que perdonar. Ese mensaje lo aborrecen porque no es lo que el orgulloso quiere escuchar. No quiere escuchar que le digan arrepiéntete de tu pecado, pídele perdón a Dios y perdona. No, al ladrón no le gusta que le digan deja de robar. El ladrón te va a decir, ¿a poco tú nunca le robaste un penny a tu mamá? Y se va a defender. Pero estos hombres hablan de cosas que ellos quieren oír. Hablan con liviandad a los que me irritan, dice el Señor. ¿Qué es lo que hacen? No pasa nada, hermano. Todos somos pecadores. Y es verdad. Pero no es una justificación para que nosotros no hagamos el esfuerzo de buscar la santidad de Dios y agradarle a Dios en lo más que podamos. Amén. Judas, vamos a Judas. Judas tiene nada más un capítulo, hermanos. Y en ese capítulo lo dedica a este tipo de personas. Está al final, antes de Apocalipsis. Vamos al verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estas personas, cuando hablan de Dios, porque sí hablan de Dios, nuestro problema no es hablar con un ateo, hermanos, aunque no deberíamos de escuchar sus mensajes, pero nuestro problema es de aquellos que dicen hablar en nombre de Dios o que están hablando acerca de Dios, que tienen una Biblia y que dicen, hablan de Dios. Estos hombres son impíos y agarran la gracia de Dios para convertirla en haz lo que te venga en gana. No hay problema. El sacrificio de Cristo todo lo puede y sí es verdad. Pero recordemos que el Señor demanda nuestro arrepentimiento como requisito para poder obtener esa gracia. El mensaje del Señor fue desde un principio, hermanos, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. No era, el Señor tiene grandes propósitos para tu vida. No es ese el mensaje. No es el mensaje de, tú tienes un gran potencial dentro de ti, solo créelo, eres hijo de un rey. No es ese el mensaje del evangelio. No eres un princeso ni una princesa. Eres un siervo de Dios. Y la palabra de Dios, cuando se refiere a siervo de Dios, es un esclavo. Esclavo de Cristo, que hace la voluntad de su amo, no la voluntad de él mismo. ¿Cómo pues entonces cabe el mensaje de Dios tiene grandes propósitos para tu vida? Solo cree. El único pecado que ellos atacan constantemente, hermanos, es que no des dinero en las ofrendas. Es el único pecado. Y que no te acerques a la iglesia. Y el otro pecado es que hables mal del que te está diciendo eso. Es el otro pecado. De ahí por lo demás, haz lo que te venga en gana. Nomás no falles esas dos cosas. En esencia. Obviamente ese mensaje sale, wow, qué bonito mensaje. Pero no es el mensaje de la palabra de Dios. No es el mensaje que confronta nuestras almas. De eso se trata, pero la convierten en un libertinaje. Que pueden hacer lo que quieran, que Dios ya no ve los pecados, es verdad, ya no ve tus pecados como los veía antes que vinieras a Cristo, si de verdad has venido a Él en arrepentimiento y en fe, eso es verdad. Pero si te importa nada el sacrificio que Cristo hizo a favor tuyo en una cruz, si no te importa los golpes que Él recibió, la humillación que Él recibió, y sigues viviendo una vida semejante, viviendo en pecado por los cuales Cristo fue crucificado, posiblemente no seas cristiano, por lo menos no verdadero. Si eso no te importa, si vale nada, si tu justificación es que crees que Cristo es el Señor, como dice la Escritura, y solamente crees eso, tal vez no seas de Cristo. Si la Escritura dice que si crees y confiesas que Jesucristo es el Señor, se refiere a que es, de verdad lo crees, que Él es tu amo y que tienes que obedecer lo que tu amo dice. Y si lo estás haciendo, entonces eres salvo. Ese es el mensaje del evangelio. Es gratis. Pero hay obras que son fruto de nuestra salvación. Hay obras que se deben ver. Por eso el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Estos hombres, hermano, hablan de esa manera. Vamos a Juan capítulo 8, Evangelio de Juan 8, verso 43. Estos hombres hablan de esta manera por esta razón. El Señor le decía a los fariseos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y responde ahí mismo, porque no podéis escuchar mi palabra. Esta gente no escucha la palabra de Dios, sino que escuchan sus propios corazones. Sí, la Biblia dice esto, pero
Es que eso era antes. Ahora hay una nueva revelación, el Espíritu me dijo. Por cierto, hay gente que ya la Escritura ya la hacen a un lado y se dejan llevar por nuevas revelaciones, porque ellos se creen súper ungidos. O tienen algunas interpretaciones personales que dicen, sí, pero es que eso era en aquel entonces, pero el Espíritu ahora dice, pero no les está diciendo el Espíritu de Dios, será el Espíritu del diablo. Mira, dice en verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Igualmente, los que predican mentira son del diablo. Por eso no pueden entender, porque no escuchan o por lo menos no ponen atención al verdadero mensaje del Señor. Ponen en duda todas las cosas que les irritan a ellos mismos. Ponen en duda cualquier cosa que haya pasado en la Escritura que no encaje a sus deseos personales. He visto predicadores con muchísimos seguidores, con mucha fama, burlándose de los apóstoles, contando chistes ofensivos en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de ustedes tal vez tengan CDs de estos señores. Cantantes famosos que dicen ser cristianos, pero cantan por negocio. Y luego se dicen llamar siervos de Dios. Y muchos los siguen. Es una tristeza. Algunos dicen, es que le tienes envidia porque a él Dios lo bendice. Hermano, ¿de qué me sirve el dinero si me voy a ir al infierno? Lo que importa, hermanos, es que verdaderamente conozcamos la verdad, hablemos de la verdad, aunque se nos eche encima todo el mundo. La Escritura, y por ese verdadero evangelio que una vez nos ha sido dada. Volvamos a Judas, versículo 10. Judas, verso 10. Porque hay personas que igual yo entiendo la falta de entendimiento bíblico, pero para eso estamos aquí, para aprender todos juntos. Hay personas que dicen, pero el amor de Dios, hermano, hay que orar por esos pobres ministros. No les digan así, cuidado de hablar mal del ministro de Dios, que por cierto ni es ministro de Dios. Pero en el verso 10, fíjate cómo los llama Judas. Verso 10 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Pedro también les dice que son como el perro que vuelve a su vómito y como el puerco también que vuelve al lodo. Pero ahora los cristianos de hoy en día, cuidado, no digas nada en contra del siervo de Dios, porque te va a castigar Dios. La Escritura los llama animales. Esa es la verdad. El Señor aborrece este tipo de personas que predican por negocio, que predican por fama, que predican nada más por tener el ego más elevado y querer tener el dominio sobre algunas personas. O nada más para sentirse ellos muy importantes. Ese es el problema, hermanos, y el Señor nos dice, cuídense de ellos, cuídense, no les tengan miedo. No quiere decir que los vamos a ir a retar o los vamos a ir a insultar, pero sí podemos tratar, hermanos, de rescatar a los que están en las garras de esos lobos rapaces. Podemos hablarles el evangelio, por eso es importante, hermanos, que pongamos y que podamos manejar esas verdades para poder desmentir a todos aquellos que contradicen a Dios, pero que hablan en nombre de Dios. Vamos a Ezequiel 22. Ezequiel 22, verso 27. Vamos a ver desde el 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos.
y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrirían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se... Si fuera esta situación hoy en día, hermanos, y un día va a llegar, el día del fin, en el que en el Apocalipsis el Señor menciona que vendrá con sus santos ángeles y no va a traer peluches a la gente. Va a traer juicio, espada. Ese Dios de amor que muchos resaltan mucho, ese amor de Dios, que sí es amor, y gloria a Dios por ello, también un día va a traer juicio a todos aquellos que irritan al Señor. Porque Dios es un Dios 3 veces santo. Amén. Muchos se burlan de esto, están jactándose mucho hoy en día en la gracia de Dios, se justifican a sí mismos. Se justifican a sí mismos y escogen sus versículos favoritos. Y creen que esos versículos favoritos, un día cuando estén delante del Señor, los van a justificar. Pero hermano, esos mismos versículos los van a condenar. Esos mismos versículos, esas mismas cosas que hoy creen ellos, van a ser sus jueces en ese día. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 13. Saben que vamos a leer desde el 2. Porque os celo con celo de Dios, este es el apóstol Pablo. Celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. He ahí pureza, que es lo que la iglesia necesita tener, porque no es la novia de un arrastrado vagabundo, es la novia, la iglesia es la novia de Cristo, nuestro Señor Todopoderoso. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. El apóstol está siendo irónico aquí. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todos lo hemos demostrado. Vamos ahora, verso 11, verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ese Dios de amor un día va a condenar severamente a estas personas y a todos los que siguieron sus disoluciones. Pero hoy estas personas dicen: Dios es bueno. Hay una secta hoy en día que dice: no hay infierno, porque Dios es amor. No puede un Dios de amor tener un infierno para castigar a la gente. Lo dice la Escritura muchas veces. Hay un juicio que viene, hermanos, y hay un juicio especial para este tipo de personas que están diciendo que hablan en nombre de Dios, que están hablando mentiras. Ellos, por cierto, son agradables, positivos, hablan bonito, por supuesto, sí, pero traen dentro de sí espíritus engañadores. Primera de Timoteo 4, verso 1. Primera de Timoteo 4, verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a qué? Espíritus
engañadores y doctrinas de demonios. Mira, no necesitan hablar que de la bruja no sé qué o del demonio tal por cual o lo que sea. No. El hecho, hermanos, de que hablen algo que te aleja de la verdad de Dios, que te va separando de las cosas divinas y sagradas de Dios, el hecho de que te digan, no pasa nada, paz, es una doctrina de demonios. Mira, dice verso 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjate que estas doctrinas de demonios, obviamente aquí no está una lista completa de esas cosas, pero son cosas tan sencillas de no comas tal cosa. Y esa la llama una doctrina de demonios. El hecho de que te contamines espiritualmente por comer un alimento, el apóstol la menciona acá, que te van a prohibir estos falsos apóstoles. Te van a decir no te cases. Sabemos de lugares que hacen ese tipo de cosas. El punto de esto, hermanos, es que van a hacer de algo que no es del todo malo, pues si dejamos de comer chicharrones, ¿verdad? Posiblemente vamos a estar saludables. Y si no nos casamos, vamos a ser infelices toda la vida. Pero el asunto es que agarran cosas que tal vez pueden ser de beneficio y las extienden como una super verdad espiritual. Ese es uno de los problemas que hay en los falsos profetas que están dirigidos por doctrinas de demonios. Esa es una de las cosas. Segunda de Pedro 2:19, vamos a ver más características de estos personajes. Segunda de Pedro 2:19. Bueno, vamos a ver desde el verso 14, hablando de los mismos falsos profetas. Es más, mira, voy a leer desde el verso 1, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Verso 4, verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras que fingidas. Sobre los tales ya largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Vemos, hermanos, en estos pocos versículos de este comportamiento de estos hombres que habrá, como lo hubo antes. Este es un mal necesario para la iglesia, por cierto, porque es necesario, dice la Escritura, que haya diferencia en los que son aprobados y los que no lo son. Pero vemos que hace un gran énfasis en la condenación que tiene reservada Dios para estas personas. Ese Dios de amor al que estas mismas personas predican mucho. Ese Dios de amor que solo es amor, puro amor. Y hablan de sentimientos, cosas vanas, cosas que son importantes para nosotros, pero que no tienen ningún beneficio en el camino espiritual que nos ha puesto Dios. Obviamente debemos someter esos pensamientos, esos sentimientos a las verdades de Dios y aferrarnos en ellas. Pero si nuestros sentimientos son los que dirigen el rumbo de nuestra vida, hermanos, vamos a terminar colgados de una cuerda.
o asesinando a alguien más. Y estos hombres hablan de psicología, hablan cosas bonitas, te hacen sentir muy bien, pero hermanos, no está tan mal eso. Tenemos que animarnos unos a otros, pero principalmente con las verdades de Dios, sin rehusar la verdad de Dios. Hay personas que necesitamos que nos digan, hermano, necesitas arrepentirte y cambiar tu camino. Pero si le decimos al hermano, Dios tiene un propósito hermoso para tu vida, tú eres un gran siervo de Dios, tú vas a ser grande. Lo tienes ese problema porque tu mamá te golpeaba cuando eras chiquito, o te hacían burla en la escuela, o es que no tuviste suficiente dinero. Bueno, posiblemente eso sea una consecuencia de a veces de algo que somos hoy en día, puede ser, pero la Escritura nos dice, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y obedécele. Ese es el mensaje. Cree en Él para salvación. El problema, hermanos, del mensaje, el problema más grande del mensaje de estas personas es que el oyente nunca se ha sentido perdido. Y si una persona nunca se ha sentido perdido en cuanto a la salvación que Dios ofrece, si nunca se siente que va a ir al infierno, ¿por qué va a necesitar a un Salvador? Jesús se vuelve un accesorio para estas personas, no su Salvador, no su Señor. Jesús no es necesario para estas personas, ellos ya son lo que dicen que son. Nada más lo tienen que desarrollar y creerlo, o sea, creer más en ellos, en sus capacidades y no en el poder de Dios y la bondad de Dios. Vamos ahora capítulo 2, verso de misma segunda de Pedro, verso 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Si vemos las características, son codiciosos. Así que la vida de ellos, el pensamiento de ellos está habituado a desear, a querer tener más, más y más. Y van a hacer todo lo posible para que extraer obviamente de las ovejitas toda la lana que puedan obtener. Van a sembrar cualquier tipo de cosa para hacer que suelten la lana, los van a asustar, les van a decir que si no hacen esto están malditos y que hay de aquel que se atreva a decir o a contradecir o criticar lo que están diciendo, porque el Señor les va a traer todas las plagas de Egipto. La Escritura dice, hermanos, que aquellos, vamos a Apocalipsis capítulo 22. No quiere decir, hermanos, que vamos a andar maltratando a todos aquellos predicadores que piensan diferente que nosotros, pero sí debemos si de verdad estamos convencidos en la Escritura que algo lo dice, tenemos que decirlo. No se trata de pelear, se trata de, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo no está en la Escritura, si estamos seguros. Capítulo 22 de Apocalipsis, verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y no solo si le añade, también dice verso 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ese Dios de amor dice estas advertencias. Dios es amor, gloria a Dios por ello, de verdad lo es, pero quiere que participemos de su santidad. No de que hagamos nuestros berrinches como nos dé la gana, que vivamos desordenadamente como nos da la gana, sino de que tratemos la manera de dar todo lo mejor que nosotros podamos para ser santos como Él es santo. Amén. Pablo dice, ¿busco el favor de Dios o el de los hombres? Si fuera yo a buscar el favor de los hombres,
no sería siervo de Cristo. Hay una de las razones por las cuales estas personas no pueden ser llamados siervos de Dios. No tengas temor, hermano. No tengas temor, hermana, de decirle a alguien o de creer en tu corazón que alguien que está predicando herejías no es un siervo de Dios. Si está haciendo negocio con las Escrituras, si está haciendo negocio con la sangre de Cristo, es un hijo del diablo. La Escritura lo dice. El carácter de estas personas, hermano, y ya casi vamos a terminar, volvamos a Mateo capítulo 7, verso 16. El carácter de estas personas se puede ver por sus frutos. Esto es algo bastante complicado, hermanos, porque algunas personas piensan, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Muchas personas piensan que los frutos son si el mentado predicador viste bien, habla bonito, tiene una gran presencia, dice, tiene autoridad del Señor porque grita mucho. Confundimos lo que vemos. Aquí, hermanos, se trata de ver por sus frutos, se refiere a lo que producen, no a cómo se ven, no a cómo hablan de bonito, sino lo que producen. Aquí podríamos tener un pequeño conflicto porque podríamos decir, pero el hermano es corajudo, así que no, es un fruto malo, así que no ha de ser hijo de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, sino por sus frutos. Hay personas que dicen, tiene una iglesia muy grande y muy llena y tiene una camionetota del año. Esos no son los frutos, hermano. También el diablo bendice a sus ministros. No podemos poner una regla como eso. Hay personas que, por ejemplo, Abraham era muy rico, pero vivía como extranjero. No hizo un palacio, no lo construyó. También tenemos el ejemplo de Salomón. Él sí fue una persona que tuvo muchas experiencias con riquezas. No quiere decir que era malo o que era bueno, sino a Dios le plació dar beneficios económicos a ciertas personas. Pero vemos a los apóstoles. Pablo dice que muchas veces padeció hambre, estamos a veces con frío, tuvieron necesidades. No podemos determinar si a una persona le está yendo bien o le está yendo mal, que sea un hombre fiel a Dios. A veces Dios nos hace pasar por mares de pruebas y de dificultades porque está tratando de hacer que nosotros veamos algo en nuestro caminar. Solo en la aflicción es que nosotros podemos llegar a poner atención a la voz de Dios, a buscar por qué. Pero si Dios nos tuviera llenos los bolsillos de dinero y de mucha felicidad y muchas cosas que nosotros anhelamos terrenalmente, muy poco, y lo dice el libro de Eclesiastés, muy poco el hombre medita en su alma. Nomás pensamos en los placeres, la comodidad. Esa no sería una buena manera de medir si una persona tiene buenos frutos, sino tiene que ver con su carácter. Si ese hombre se esfuerza, no va a ser perfecto, pero se esfuerza en seguir la palabra de Dios. Vamos a decir el ejemplo de alguien corajudo que está luchando con ese coraje, que si a alguien se le acerca, hermano, eres muy corajudo, tienes que controlar, y si dice sí, ¿sabes qué? Voy a orar. Si humildemente recibe las críticas de los demás, hay mansedumbre en él. Recordemos Gálatas, los frutos del Espíritu: paciencia, amor, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Tiene que verse en esa persona, no perfección, pero que estar, hermanos, cualquier tipo de cosas que nosotros es en la enseñanza, lo que diga,
lo que predica atrás de su corazón, ese hombre hay que ponerlo en observación. El Señor Jesús decía que de la abundancia del corazón, ¿qué? Va a hablar de todas las cosas que Él tiene. Hay orgullo en sus palabras, su enseñanza. Si hace a un lado el yo y decide hablar de Dios. Hay personas que hablan de Dios, les ha bendecido, presumen de lo que tienen y cosas que tal vez ni siquiera tengan. Segunda de Timoteo 4, verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pónganse de pie, hermanos. Personas que se están yendo de las iglesias amargadas con Dios porque Dios les ha, según les dijo el predicador, falso profeta, lobo rapaz, que si daba tanto dinero iba a ser sano su hijo, iba a ser restaurado su matrimonio, que el problema de que no recibía su milagro era porque no tenía fe. Pero la fe para estas personas es dar dinero y creer en Dios. Bueno, creerle a Dios dando dinero. Ahora, Pablo dice, vendrá tiempo, y el tiempo es ahora, que hay personas que no sufrirán la sana doctrina, no la soportan, quieren oír maravillas. Pablo se dirigió a Grecia y dice que todos los gentiles les gustaba aprender cosas nuevas. Pero vemos que la sana doctrina a veces son cosas, hermanos, sencillas, que Dios espera de nosotros. Los mandamientos, corazones anhelan escuchar, se van a amontonar maestros. Dice, conforme a sus propias concupiscencias, personas que hablan. Hermanos, ¿por qué creen que hoy en día hay muchas mujeres pastoras? Porque el feminismo está que arde. Y las mujeres escuchan esos mensajes feministas en contra de los hombres, y ese no es el modelo de Dios. Yo les aseguro, hermano, que si yo me pongo ahorita o nos ponemos de hoy en día a predicar en contra de lo mal que nos portamos los hombres con las mujeres, que es una verdad, pero si la resaltamos mucho, se vuelve una doctrina de demonios. Este lugar no cabría nadie aquí. Pongamos atención, hermanos, al Evangelio de Cristo y pidámosle al Señor que nos siga abriendo nuestro oído, pero a la verdad, y que nos pongamos atentos para rechazar la mentira. Así que por sus frutos, dice el Señor, los conoceréis. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Verdaderamente, Señor, tu palabra es verdad, contiene todo lo que necesitamos saber, Señor, pero te ruego por tu gracia, por tu amor y por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros, que nos ayudes a poner atención en aquellas áreas que necesitamos poner atención verdaderamente, que nuestros corazones estén receptivos siempre, Señor, pero que no solamente lo escuchemos, sino que también podamos hacerlo por obra. Que podamos ser conscientes de tu voluntad, Señor, de que estemos conscientes de que tú estás viéndonos todos los días, 24 horas al día, y que nosotros somos tus esclavos. No permita, Señor, que nadie de nosotros sea engañado por el error. Que nuestras emociones, que nuestras necesidades terrenales nos avienten, Señor, a escuchar espíritus engañadores. Que nuestra necesidad de resolver nuestras ansiedades, nuestras necesidades terrenales, no nos lancen, Señor, a las garras de los lobos rapaces, sino más bien que seamos pacientes y esperemos en ti. Que podamos seguir confiando en ti, Señor, hasta el fin. Que podamos perseverar.
que de manera, Señor, que nuestras vidas reflejen que de verdad hay una fe verdadera en nosotros, independientemente si nos va bien o nos va mal, Señor. Sigue bendiciendo a esta iglesia, a tu iglesia, Señor, y ayúdanos a seguir creciendo, Señor, que ese crecimiento sea visible, no para presumir a nadie, Señor, sino que para que la gente pueda glorificarte a ti cuando vean nuestras buenas obras, nuestra buena manera de vivir, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, quiero pedirte de una manera especial, Señor, que este ministerio nunca se desvíe por la puerta ancha, Señor. Que las palabras que se prediquen desde acá arriba, Señor, no importa quién sea el que se para aquí arriba, Señor, que nunca corrompa las verdades tuyas, Señor, por ninguna circunstancia, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.